separar a nadie, ni a la familia. Es más, la Biblia no tiene el propósito de que los jóvenes se molesten. Por ejemplo, cuando a los jóvenes con la palabra de Dios les mostramos, dice Salomón, ¿no? Acuérdate de tu Creador en Eclesiastés, en los días de tu juventud, ¿verdad? Y vemos tantas enseñanzas en la palabra de Dios, no solamente para los jóvenes, pero tiene el propósito, la palabra de Dios tiene ese propósito de traer bendición, de traer bienestar, de traer una dirección correcta en nuestra Biblia. Dice el salmista en el Salmo 119, 105, dice la Biblia, lámpara, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es como una lámpara. ¿Para qué? Para que nos alumbre el camino, ¿no? Y en el contexto del salmista de aquella época, déjame decirte que era muy importante la luz. Muy importante, no había luz como esta. En esa época no había luz como esta. Tampoco había luces que podían alumbrarse con los celulares, no había celulares. No había plantas de luz. ¿Cómo se alumbraban ellos? O velas, o había unas lamparitas que le ponían aceitito y el aceitito obviamente, ¿verdad? Y de esa manera se alumbraban, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar que en la noche, en aquellos tiempos, en la noche, ¿te puedes imaginar cómo era la oscuridad? ¿Te puedes imaginar? No. Por eso la importancia de que una persona, o una mujer, o un hombre, o una persona, para salir a algún lugar, y sobre todo obviamente en la noche, tenía que llevar consigo, ¿qué? Algo con que alumbrar. ¿Para qué? Pues para ver el camino. No sea que hubiera un hoyo, o un animal, ¿no? O no sea que hubiera algo en el camino que le provocara daño. Por eso el salmista escribe bajo esa figura de retórica, el salmista escribe en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? Mi camino. En la Biblia tiene como propósito, hermano, así que traer bendición a nuestras vidas. Y si tenemos el propósito correcto, la motivación correcta, yo creo que entonces va a ser una bendición la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿no? Cada vez que vayamos a ella, debemos ir con el firme propósito de que Dios hable a nuestras vidas, alimentarnos, fortalecernos y sobre todo, ¿sabes qué? Conocer la voluntad de Dios para poder agradarle a Él, para poder hacer lo que a Él le agrada, vivir como Él quiere que vivamos, las familias, los jóvenes, los adultos, las naciones también. Dios no está de acuerdo en la guerra, ¿o sí está de acuerdo en la guerra? ¿Sí está de acuerdo Dios en las guerras? ¿Dios provoca las guerras? Dios no está de acuerdo. Es más, la misma palabra de Dios dice, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde viene? De nosotros mismos. Se refiere obviamente al ser humano, la envidia, la avaricia, la codicia, etcétera, etcétera. De ahí vienen las guerras, ¿no? Y las guerras a través de toda la historia de la humanidad han dejado, no hay guerra, hermano, no hay guerra que podamos investigar, no hay guerra que haya dejado algo bueno a la gente, ¿o sí? Muerte, desolación, tristeza, dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Así que vamos a ir a la palabra de Dios a ver un tema que creo que es muy propicio para nuestros días. Siempre la Biblia tiene aplicación y cualquier tema para nuestros días. Bueno, hoy es 24 de diciembre. Bueno, hoy es un día importante para los que creen y practican esta costumbre de la Navidad, ¿verdad? Creo que para algunos de ellos son importantes. Pero ¿te has fijado, hermano, que no nada más hoy, sino si volteáramos un poco más atrás en la historia, unos años atrás, hay personas en el mundo, familias en el mundo que no celebran la Navidad? ¿O sí? ¿Te has fijado? Es más, en México hay familias, familias que no celebran la Navidad. Por diferentes razones. Hay familias tan pobres, que no pueden comprar un pavo, ni un pollo, ¿no? No pueden poner una mesa especial en su casa, ¿verdad? Adornos especiales no los pueden poner porque son familias, ¿verdad?, de bajos recursos, o algunas familias que no comparten esa tradición.
Quiero que vayamos a la Biblia, porque hace un momento, ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, nos narra una historia, y quiero tomar para que nuestro aprendizaje lo que el Señor Jesucristo, porque el relato bíblico nos dice, Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 22, dice la palabra de Dios, sígueme con tu vista, por favor, dice la Biblia: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿A quién? Al Señor Jesús. Y le enviaron, y dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Los herodianos era un grupo seguidores de Herodes. Herodes era un monarca. Y ellos eran seguidores de Herodes y de sus costumbres, enseñanzas, etcétera, etcétera. Muy bien, este grupo diciendo: maestro, le preguntan al Señor Jesús: sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad. ¿Qué enseña con verdad? El camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie, porque no miran la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Le hacen una pregunta, ¿verdad? La pregunta ¿es lícito dar tributo a César o no? Esa es la pregunta de ellos. Pero una pregunta maliciosa, una pregunta, ellos no querían aprender. Ellos no estaban interesados en aprender. Eso nos dice el contexto bíblico, nos dice que esa pregunta que ellos hicieron era una pregunta con malicia. Porque mira lo que dice la Biblia. Pero Jesús, ¿conociendo qué? La malicia. ¿De quién? De ellos y su pregunta, ¿verdad? Conociendo eso, el Señor Jesús les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, una moneda de ese tiempo. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo Jesús, da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y quiero compartirte en esta tarde, hermano, quiero compartirte algo que es muy importante. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Sobre dos preguntas quiero desarrollar este tema. Y la primera pregunta es: ¿por qué debemos darle algo a Dios? Es la primera pregunta. ¿Por qué debemos darle algo a Dios? ¿O por qué Dios pide algo de nosotros? ¿Acaso Dios necesita algo de nosotros? ¿Dios necesita que alguien le ayude con su creación? ¿Dios necesita que un guía, alguien que le aconseje? ¿Dios tiene alguna necesidad Dios realmente como para que nos pida que le demos algo? ¿Por qué pide Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué debemos darle a Dios algo? ¿O por qué debemos hacer lo que Dios nos dice? Mira, el Señor Jesús fue muy claro con estas personas. El propósito de estas personas obviamente no era verdadero. Ellos no querían saber la verdad. El propósito de ellos era atrapar al Señor Jesús en una palabra para juzgarlo y castigarlo, etcétera, etcétera. Pero aún así Jesús, conociendo algo importante, hermano, algo importante. El Señor Jesús, ¿por qué es Dios? Es Dios, no fue Dios, es Dios. Conoce los pensamientos de todos. Conoce tus pensamientos, conoce mis pensamientos. Y la Biblia dice que no hay nada oculto. Antes, en su presencia, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuentas. Qué importante es, hermanos, que analicemos nuestro corazón y que veamos en nuestro corazón y que nos preguntemos: muy bien, Dios dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Te pregunto, hermano, bueno, tengo tres razones que yo apunté en mi bosquejo. Y la primera razón, ¿por qué debemos darle a Dios algo? Yo puse: porque Él lo merece. Porque Dios lo merece. La Biblia dice que nadie hemos visto a Dios. ¿Tú has visto a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿De qué color son sus ojos? ¿De qué color es su piel? No lo hemos visto, ¿verdad? Pero aún así la Biblia dice que debemos darle o hacer su voluntad o confiar en lo que Él dice porque Él lo merece. Porque Él es digno de toda gloria.
La Biblia dice que los ángeles le sirven a Él. La Biblia dice que sus ángeles o los arcángeles o los serafines le sirven y hacen la voluntad de Dios en todo lo que Él les pide. Y se sujetan a la voluntad de Dios yo creo que de manera amorosa a los ángeles. Yo no creo que los ángeles estén molestos en la presencia de Dios, no lo creo. Creo que los ángeles que son servidores de Dios se alegran de servir a su Dios. Ahora te pregunto, hermano, ¿Dios merece que le sirvamos? Pues la segunda razón que yo puse, ¿por qué debemos darle algo a Dios? ¿O por qué Dios pide algo de nosotros? No solo porque lo merece, sino algo importante, porque Él lo pide. Jesús dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios es justo. Dios no nos va a pedir algo. No nos va a pedir algo que nos dañe, que nos lastime o que atente contra nuestra vida. Dios no nos lo va a pedir. Mira, cuando Dios le pidió a Abraham su único hijo, ¿crees que Dios fue injusto al pedirle su único hijo? No. Porque Dios no nos va a pedir algo, aunque sea lo único que tengamos, aunque sea lo más valioso que tengamos, aunque sea lo que más apreciemos, Dios no nos lo va a pedir para dañarnos ni lastimarnos. Dios nos pide las cosas que nos pide no solo porque Él lo merece, sino, ¿sabes qué? Algo importante, porque Él lo pide. Dice Lucas capítulo 18, Evangelio de Lucas capítulo 18, aquí encontramos una historia, un relato que probablemente lo hemos leído, analizado varias veces. Vamos a ir a este relato. Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 18 al versículo 30 está el relato, la historia. Pongamos atención en la historia. ¿Qué dice la Biblia? Leo el versículo 18 y ustedes el siguiente, por favor. Dice la palabra de Dios: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Leamos juntos el 30, dice: que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí tenemos un ejemplo de este joven que se acerca al Señor Jesús con una pregunta, y el Señor Jesús empieza a platicar con él, y entonces el Señor Jesús le hace una petición. El Señor, ¿cuál fue la petición que le hace el Señor Jesús a este joven? ¿Qué le dijo? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tú ven y sígueme. Se lo pidió el Señor Jesús. ¿Y este joven qué hizo? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mira, han pasado más de 2000 años y seguimos y seguiremos. Cada vez que leamos este relato bíblico, este joven aparecerá como un joven rico, pero necio, o que despreció lo que el Señor Jesús le pidió. ¿No crees que el Señor Jesús le podía dar más de lo que él tenía?
Claro que sí. Es más, enseguida los discípulos, oyendo lo que este joven, lo que habían platicando los discípulos, Pedro le dijo: Señor, nosotros nosotros dejamos nuestras casas, nosotros lo dejamos todo por ti. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? No hay nadie que haya dejado o casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no reciba 100 veces más. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Cuando Dios nos pide algo, no es para perjudicarnos. ¿Por qué debemos darle a Dios algo o hacerle caso de lo que nos pide? Número 1, porque Él lo merece. Número 2, porque Él lo pide. ¿No? Mira el pasaje. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, la historia de Jacob, dice la Biblia que este hombre un día tiene una plática con Dios y le dice a Dios: Dios, si tú me llevas, ¿no?, a un lugar donde debo de ir, si tú me proteges en el camino y me guardas de todos los peligros que hay y me bendices en todo lo que necesito, de todo lo que tú me des, el 10 voy a apartar para ti. Y la Biblia dice que Dios lo cuidó, lo protegió, lo bendijo y lo llenó de abundancia. ¿Y sabes qué hizo Jacob? Le dio el 10 de todo. No, en la cultura judía, no, el 10 no es dinero. No es solo dinero. En la cultura judía el 10 implicaba, si algunos se dedicaban a vender aceite o pieles o borregos o borregas o lo que fuera animales, el 10 implicaba de eso, de lo que a ellos se dedicaban. Si era ganado, ganado. Si eran telas, telas. Si eran aceite o cosas de valor, lo entregaban. No era dinero nada más, ¿no? Bueno, cuando la Biblia dice, Dios a través del profeta Malaquías trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Dios necesita tu dinero. Dios necesita mi dinero. Dios necesita el dinero voy a decir no es amigo mío, pero creo que tiene algo de dinero. Creo que ya se murió. Rockefeller, ¿no se acuerdan de un Rockefeller? Ya se murió. A ver, díganme a alguien que tenga mucho dinero. ¿El Canelo Álvarez? Carlos Slim, creo que se tiene más que el Canelo, ¿verdad? Bueno, estaba escuchando que sí, ¿verdad? Hay se me fue el nombre, no sé si es inglés, de qué nacionalidad es, que puso unas compañías aquí en Monterrey que tiene mucho dinero de carros, algo así. Bueno, creo que ese hombre es muy rico, ¿verdad? Pero Dios necesita el dinero de alguien. ¿Lo necesita? Entonces, ¿por qué pide? ¿Sabes por qué lo pide? Porque Dios quiere probarnos. Porque la Biblia dice, donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. O más bien dicho, también la Biblia dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Cuando a veces, hermanos, queremos o pensamos o planeamos y anhelamos cosas materiales, no es malo anhelar las cosas materiales, pero recuerda, la Biblia dice, dale a Dios, que debemos darle a Dios lo que es de Dios. Y al César, lo que es del César. Recuerdo una familia. Llegaron de Chiapas hace tal vez más de 30 años a Querétaro. Solteros, 2 jóvenes, ¿no? A vivir a Querétaro. Y después del tiempo, con un tiempo se casaron. No sé cuál de los dos se casó primero, bueno, se casaron. Pero uno de ellos se casó y decidió dedicarse a trabajar. Ellos dos venían de graduar de un instituto bíblico, creo que en Chiapas. Habían salido de un instituto bíblico como estudiantes y llegaron a Querétaro con el propósito de trabajar, servir en una iglesia cristiana, y me imagino yo, como estudiaron en un instituto bíblico, pues desarrollar algún ministerio, estableciendo alguna iglesia o misiones. Me imagino yo que era tal vez el propósito, pero se concentraron tanto en el trabajo,
que terminaron dejando a un lado el ministerio. Yo conozco a su esposa, relativamente son jóvenes, un matrimonio bueno, no tan joven. Su esposa trabajó y se jubiló en una empresa aquí en Querétaro. Trabajó muchos años como profesionista ella. A mí no me lo dijo, pero le dijo a mi mamá, porque aprecia mucho a mi mamá. Le dijo, hermana Ramos, yo ya me jubilé, ya me voy a jubilar. La liquidaron de su trabajo por muchos años de trabajo y obviamente le dieron varios millones de pesos mexicanos, no de dólares, ¿verdad? Pero ¿sabes el punto cuál es? Es esta familia decidió, una familia que conocían la palabra de Dios, una familia que conocían o que en algún momento tal vez tuvieron un encuentro de salvación con el Señor Jesús, pero ellos decidieron concentrarse en el trabajo. No digo que sea malo, no digo que sean lo peor, no. Lo que digo es que eso a ellos los desvió del propósito de Dios. Al punto que tienen 2 hijos varones, sus 2 hijos varones, y ninguno de los 2 está en la vida cristiana, ni ellos. Cuando no le damos a Dios lo que es de Dios. ¿Y sabes quién es el César? ¿Quién puede ser el César? ¿Verdad? En aquel tiempo no era el gobernador romano, ¿verdad? Era el gobierno, ¿verdad? Pero ¿sabes? En un sentido, ¿sabes quién es nuestro César? ¿Puede ser nuestro César? ¿A quién le estamos dando lo mejor? ¿A quién le estamos dando lo mejor? ¿A quienes realmente estamos sirviendo? Ese es nuestro César. Y Dios dice, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué debemos darle a Dios algo? ¿Por qué pide Dios algo? No solo porque lo merece, sino porque Él lo está pidiendo. Y cuando Dios nos pide algo, debemos estar dispuestos a confiar en Él. Yo no me pongo como el ejemplo primero, pero sí he comprobado a través de muchos años que si somos fieles con nuestro Dios, no diezmando. Mira, el diezmo no es, si pusiéramos un orden, bueno, lo vemos en la Biblia, el orden del diezmo en la Biblia no es dinero primero. ¿Sabes qué es primero? Nuestro corazón. Porque la Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Si le damos a Dios primero nuestro corazón, el dinero no va a ser un problema. Es más, el tiempo no va a ser un problema. Te pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo Dios nos pide que tengamos una relación con Él? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? A tener armonía con Él, a platicar con Él, a honrarlo a Él por todo lo que nos da, etcétera. No solamente cuando estamos enfermos o problemas o tenemos necesidad. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? No me refiero al domingo, hermano. No me refiero al domingo. El domingo es verdad que es día del Señor, pero en cuanto al tiempo, ¿cuánto tiempo le das al Señor? Le damos, ¿cuánto, hermano? ¿Cuánto? Mira, si fuéramos estrictos, el día tiene 24 horas y si fuera el 10%, pues son 2 horas 40. En oración, en alabanza, en comunión, mínimo 2 horas 40 diario. Mínimo. Te pregunto, ¿le estamos dando a Dios lo que es de Dios? ¿O estamos atrapados con el César? Nuestro César. Todos tenemos un César. Todos tenemos un César. Porque todos de alguna u otra manera le estamos dedicando, reconociendo o consagrando, o de alguna manera estamos invirtiendo, llamémosle a lo mejor como una inversión, ¿no? Sea tiempo, sea dinero, sean habilidades. Te pregunto, hermano, las habilidades o dones que tú tienes o que nosotros tenemos, ¿para qué son? ¿O quién nos las da? ¿O para qué las adquirimos? Bueno, si tú eres un profesionista, lograste un título en una universidad, en una escuela, tienes un título, qué bueno, gracias a Dios.
Y si lo lograste es para ejercer, ¿verdad? Ejercerlo para beneficio tuyo y de tu familia. Qué bueno, gracias a Dios. Pero cuando la Biblia habla acerca de dones espirituales, la Biblia dice que esos dones espirituales o habilidades Dios nos las da. ¿A quién? Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro cuerpo de manera permanente y es Él el que nos da esos dones espirituales. ¿Para qué? Para beneficio de su obra. Para beneficio, sí, de nosotros también, pero especialmente para beneficio de su obra. ¿Cuál es tu don espiritual, hermano? ¿Cuál es? Es importante que sepamos cuál es este don espiritual que Dios me ha dado para ponerlo en práctica, gozarlo en mi vida, pero también ponerlo al beneficio de su obra. Para el servicio de su obra. Porque para eso fueron los dones espirituales. Mira, allá afuera hay personas con muchas habilidades y talento humanos. Pero ¿sabes a quién le están dando ese talento, esas habilidades? ¿Sabes a quién se las están dando? Al César de este mundo. No todos, porque hay muchos cristianos que sí, gracias a Dios, con habilidades o talentos, ¿verdad?, que han recibido, lo están poniendo al servicio de la mano de Dios, de la obra de Dios en el mundo. Gracias a Dios por ello, ¿no? Pero, ¿por qué debemos darle a Dios algo? Número uno, porque Él lo merece. Bueno, muchas veces cantamos, ¿verdad, hermanos? Cantamos alabanzas o coros que hablan de eso, ¿no? Hay un himno que se titula Da lo mejor al maestro. No sé si lo has escuchado. Es hermoso himno. Pero creo que a veces, no sé los demás, pero cuando yo a veces he cantado ese himno, me siento a veces no molesto, incómodo conmigo mismo. ¿Sabes por qué? Porque cuando canto ese himno, lo he cantado, inmediatamente viene a mi mente y a mi corazón y digo, ¿le estoy dando lo mejor a mi maestro? ¿Recuerdas el canto de Poderoso Gigante? ¿Sí lo recuerdas? Tremendo es ese canto de Poderoso Gigante, ¿no? Pero cuando entonamos Poderoso Gigante, o a veces entonamos Jesús es mi Rey soberano, pero la realidad es que ni es nuestro Rey, tampoco es soberano, ¿verdad? Resulta que somos nosotros los que guiamos nuestra vida, o estamos llevando nuestra vida, o tenemos nuestros anhelos y deseos, nuestras motivaciones, muy aparte de lo que Él realmente nos pide que hagamos o quiere que hagamos. Pregunta número 2. Bueno, la tercera cosa era por algún otro motivo. ¿Por qué debemos darle algo a Dios? Pues seguramente hay diferentes motivos, ¿no? O razones de por qué debemos agradar a Dios o darle a Dios lo que Él nos pide. Segunda pregunta. ¿Qué estamos, hermano? ¿Qué estamos dando para la obra de Dios? Para Dios y para su obra. ¿Qué estamos dando para Dios y para su obra? No. ¿Sabes cómo funciona la obra misionera mundial, hermano? ¿Sabes cómo funciona? ¿Alguien ha leído la historia de la iglesia primitiva? ¿Cómo se empezó a extender por Asia, después Europa y después a los diferentes continentes? ¿Has leído la historia? ¿No? Yo he leído una parte. ¿Y sabes cómo? De una manera, pero ¿sabes qué? Es natural. Porque si Dios es sobrenatural, y si Dios es dueño de todas las cosas, y si Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿acaso entonces debería de sorprendernos o debería de tomarnos por sorpresa que la obra misionera mundial se esté cumpliendo, estén llegando misioneros, sigan llegando misioneros a diferentes partes del mundo, sigan llegando, se siga extendiendo la obra misionera? No debería de ser una sorpresa, ¿o sí? No, pero la pregunta es, ¿qué estamos nosotros dando para Dios y su obra? Bueno, yo puse 3 cosas también. Vamos a Mateo capítulo 8, por favor. Porque aquí en Mateo capítulo 8 está la primera cosa que yo puse. De dar al César lo que es de César. Y la Biblia dice, a Dios lo que es de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22 solamente,
por favor, ubícate ahí, ubíquense hermanos y síganme con su vista. O lean conmigo si están ahí. Yo leo el versículo 18, Mateo, capítulo 8, versículo 18, solo al 22. Dice la palabra de Dios: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Leamos juntos el 22. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí la Biblia nos narra el ejemplo de unas personas. La primera persona dice que vino y le dijo: maestro, o sea, al Señor Jesús: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Le hace una promesa: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. No es Jesús el que le está pidiendo que vaya con él. Es él la persona que se está ofreciendo para seguir a Jesús. Y el Señor Jesús le responde lo siguiente: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene, o sea, ni una almohada. A su Hijo Jesús como el único camino al cielo, y que reconocemos que la Biblia, la palabra de Dios, toda la Biblia, toda la palabra de Dios es nuestra guía de fe y práctica. Y la misma Biblia nos manda que amemos sus mandamientos, que guardemos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, o sea, no traen ningún mal a nuestra vida. Pero cuando se trata de darle el tiempo que Él nos pide, ¿cómo estamos? No. ¿Se lo estamos dando? ¿Estamos dando tiempo para Él? Una de las cosas que creo que ayer fuimos a ver a mi mamá. Un ratito, Maru iba también, ¿verdad, Maru? Y mi mamá nos decía, ya otras veces me lo ha dicho a mí, a lo mejor no como reclamo contra mí, a lo mejor no. Creo que lo hace más como tristeza, le da tristeza en su corazón. Porque mi mamá dice: ¿Por qué tus hijos no vienen a verme? Dice: ¿por qué no viene Viridiana a verme? O Beto, o Joel. ¿Por qué no vienen? Y a veces yo le digo: mamá, si ni a mí a veces me llaman, a veces ni a mí me llaman toda la semana, ¿verdad? No para justificarlos a ellos, sino creo que eso es algo triste, ¿no? De no tener tiempo o no tomarnos un tiempo para ir a ver al abuelo, a la abuela, a la mamá, al papá, ¿no? ¿Sabes algo que sigue causando un impacto fuerte en las familias, no solo en México, en diferentes partes del mundo? ¿Sabes por qué las familias están cada vez desintegrando más? Por la falta de comunicación. Porque no se están tomando el tiempo adecuado los esposos para platicar, para ponerse de acuerdo, para convivir. Los hijos, en algunos casos, hijos, ¿no?, que tienen poco contacto con sus padres porque sus padres están siempre trabajando, ocupados, ¿no? Y no dedican tiempo para sus hijos. Y estos hijos, algunos de ellos, pues entonces toman ¿qué? Como pretexto, ahora, ¿verdad? Como pretexto, yo digo como pretexto, el celular, para encerrarse en el celular, ¿verdad? Y dedicarle horas y horas y horas a un aparato que no les ayude nada. No solo a los jóvenes, a ningún adulto nos ayude nada. Dedicarle tantos. Yo diría que el celular para muchas personas en el mundo, yo diría que ese es su César. Porque la Biblia dice: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hay personas que le pueden dedicar al celular 4, 5, 6, 8 horas diarias, pero no a la Biblia ni a Dios. Ese es su César. A eso le están dando más, ¿no? Y a otras cosas.
en su vida. Mateo capítulo 6, 2 cosas más, por favor. El Evangelio de Mateo capítulo 6, algunos ya, bueno, vamos a leer esta porción bíblica. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, solo versículo 24. Si están ahí, podemos leerlo juntos. Dice la Biblia, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Se puede servir a Dios y a las riquezas? No, la Biblia dice que no. Ninguno puede servir a dos señores. O quedas bien con uno y quedas mal con otro. O aprecias más a uno, o etcétera, etcétera. No se puede servir a dos señores, dice la Biblia. Y el Señor Jesús lo pone muy claro, Dios lo pone muy claro. No se puede servir a dos señores. O confiamos en Él, ¿no? O nos organizamos y le damos la prioridad a Él en todo lo que Él nos pide, ¿no? Bueno, hace años, lo sigo sosteniendo, es muy fácil servir a Cristo, decir que servimos a Cristo cuando hay dinero, cuando no te falta el dinero, cuando tienes un techo, cuando tienes comida, cuando tienes todo lo material. Es muy fácil, cualquiera puede servir a Cristo teniendo dinero en la cuenta, sean dólares o pesos mexicanos, cualquiera puede servir, pero no cualquiera sirve. Sigue sirviendo a Cristo, aunque no tenga ni lo básico, ¿no? Mira, algunos hace años creían que los misioneros americanos, cuando eran enviados a otros países, no, pues si los misioneros americanos, las iglesias americanas son las que más dinero dan dólares. Entonces cada misionero americano que salía a cualquier parte del mundo se creía que eran bien sostenidos. No es cierto. Conocí un misionero, él no me lo dijo. En el año 2009, en Waco, Texas, en una conferencia misionera, conocí al hijo de un misionero americano. Y él como testimonio nos decía, porque él lo vivió con su padre, que a veces no tenían ni para comer. No quejándose, porque no se estaba quejando. Y dice él, yo me sorprendía cuando mi papá le decía a mi mamá, mujer, pon la mesa, pon los platos, pero no tenemos nada, no hay nada en el refrigerador, no tenemos nada para comer. Tú pon los platos, pon la mesa, vamos a sentarnos a la mesa. Y este joven dice que él se sorprendía porque en ocasiones dice, varias veces me pasó, pero cuando la primera vez que me pasó, mi madre puso la mesa, puso los platos, nos sentamos a la mesa y mi padre dijo, vamos a orar por los alimentos. Y él empezó a orar por los alimentos. Y cuando él terminó de orar, tocaron a la puerta. Y abrieron, ¿y sabes quién era? Una familia de la iglesia que les llevaba una despensa para proveer para sus necesidades. Y no fue la única vez. Dice este joven, yo veía como mi padre a veces nos faltaban los recursos, a veces no había lo suficiente, pero él nunca se quejaba. Él siempre decía, Dios proveerá. Mi pastor, él siempre me enseñó el versículo que quedó grabado en mi corazón y en mi mente, Filipenses 4:19. No se me olvida cuando mi pastor decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y a mi pastor que yo recuerde jamás le faltó comida, no recuerdo. Y él nunca me dijo, no tenía por qué decírmelo. Y sus hijos eran dragones como mis hijos, ¿verdad? No comían poquito. Y sabes cuando nos faltó, a veces cuando nos faltó, no fue por Dios. No fue culpa de Dios. ¿Sabes qué fue? Mala administración. Porque cuando hay una mala administración, no podemos culpar a Dios, ¿o sí? No. Y hay personas que les falta. ¿Por qué? Por una mala administración. O están destinando los recursos de manera equivocada. ¿Por qué? ¿Qué estamos dando para Dios y su obra? No. Y volviendo un poco, hermano, a lo que hace rato mencionaba. Es cierto, Dios no necesita de nosotros. Dice la Biblia en Ageo capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios, Antiguo Testamento, profeta Ageo, dice, mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Dios puede hacer, ¿no? Proveer cualquier necesidad que tenga sus hijos, su pueblo o una iglesia. Dios lo puede hacer, pero ¿sabes qué? Dios quiere
Dios quiere que tú y yo confiemos en Él. Yo creo que cuando la Biblia dice, trae todos los diezmos al alfolí, ¿sabes qué es? Dios esperando que tú y yo confiemos en Él. Y que le digamos, te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. Te lo voy a dar. Sin ningún problema. Es más, te lo voy a dar y no espero que me lo retribuyas. Te lo voy a dar porque tú me lo pides. Y porque sé que es para tu obra. Para que tu obra siga adelante. Y quiero felicitar a los hermanos, abrir un paréntesis pequeño, a los hermanos de la Iglesia Bautista Fe, que están siendo fieles, apoyando la obra misionera mundial. Gracias, hermanos. Yo no te lo voy a pagar. Dios te lo va a pagar. Y ayer recibieron los misioneros, bueno, cada vez que reciben la ofrenda, mandan los textos, mandan la gratitud. Y quiero decirte, hermano, una vez más, para los hermanos de la Iglesia Bautista Fe, ¿recuerdas cuando iniciamos con la obra misionera? Cuando iniciamos, y recuerdas que te dije, no es el dinero, no es el dinero, el punto no es el dinero. El punto es que amemos la obra misionera, que oremos todos los días por ellos, sus familias, sus esposas, sus hijos, es más, hasta por nombre. ¿Te sabes todos los nombres de los misioneros? Si te lo sabes, necesitas saberlos. Yo me lo sé, me faltan los nombres de sus hijas, no me lo sé. Bueno, del hermano de Rainero, que está en Taiwán, sí me sé el nombre de su hijo, porque es su único hijo, ¿verdad? Isaías. Pero hay que orar todos los días por ellos. No solo que tengan dinero, sino que tengan salud, que tengan vida. Y algo más importante, hermano, que tengan, ¿sabes qué? Amor por la obra misionera, amor por las almas. Señor, pon ese amor en el corazón de ellos para que salgan, llueve, truene, relampaguea, salgan a predicar el evangelio en tu nombre, confiando en tu palabra y orar todos los días de manera fiel por los misioneros. Tenemos 5. Gracias a Dios. 5. Oramos por más, porque oramos por más, ¿no? Pero el punto es, hermano, ¿qué estamos dando para Dios y su obra? Y quiero animarte en el amor en Cristo, hermano, que reflexionemos. Reflexionamos, ¿sabes por qué? Hay personas que desaprovecharon la oportunidad de servir a Dios. Desaprovecharon la oportunidad o el tiempo para servir a Dios y ya después cuando quisieron hacerlo, ya no podían. Ya sus cuerpos estaban cansados, ya no tenían la fuerza ni la salud y eso es algo, creo yo, algo lamentable. Cuando tuvieron la oportunidad, ¿recuerdas al joven? Ese joven rico que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y tú ven y sígueme. Y desaprovechó la oportunidad. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Démosle, hermano, a Dios lo que le pertenece. Démosle a Dios lo que Él le merece. Y así como cantamos que Él es soberano, que Él es el único verdadero, que Él es todopoderoso, que Él es nuestro Redentor. ¿Acaso, hermano, no dice la Biblia en Romanos capítulo 8, dice la Biblia, el que no escatimonia a su propio Hijo, está hablando del Padre Celestial, dice, no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira, Él dio a su Hijo, a su único Hijo, a su bendito Hijo, lo dio en la cruz del Calvario. ¿Por quién? ¿Por qué lo dio? Por ti, por mí. Por todos los pecadores, por todos los secuestradores, criminales, delincuentes que todavía están en este mundo, por ellos murió en la cruz del Calvario, por nosotros murió en la cruz del Calvario. ¿Acaso Dios es injusto? ¿Pidiéndonos que le demos algo? No es injusto. Démosle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y quisiera, hermano, terminar con una invitación. Una invitación, porque yo creo, estoy seguro que no le estamos dando a Dios lo que es de Él. No le estamos dando todo lo que Él nos pide, y no me refiero al dinero, porque Él no quiere dinero, Él nos quiere a nosotros. Mira, cuando Jesús llama a los discípulos, ¿sabes a quién llamó? La historia nos dice que llamó
y no era un delito, a pescadores y a personas tan comunes, a personas en esa época insignificantes. Nadie hubiera dado un peso por ellos para comisionarlos, darles la gran comisión. Nadie lo hubiera hecho. Ni el gobierno romano los hubiera capacitado para que hicieran una gran obra. Pero Jesús lo hizo, porque sabe perfectamente. Por eso dice la Biblia, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios: lo necio del mundo escogió Dios. Lo vil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para hacer su obra, para llevar a cabo su obra, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿O a quién le estamos realmente sirviendo? Vamos a orar y terminar con este tiempo, hermano. Te invito en tu corazón, si las cosas que tengamos que darle a nuestro Dios, que se las demos, que no dudemos. Y recuerda, es mejor darle a Él lo que Él nos pide. Sea tiempo, habilidades, dones, lo que sea, es mejor dárselo a Él que estar sirviendo al César de este siglo. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, una vez más queremos rogarle en el nombre de su Hijo Jesús, primero, que limpie nuestro corazón, Señor, porque seguramente no estamos haciendo bien. No estamos viviendo vidas santas. No estamos evangelizando Querétaro. Es Querétaro. Y no solo Querétaro, es nuestros alrededores. No estamos saliendo a las calles. No estamos mostrando un amor verdadero por la gente que está caminando eterna perdición. Le pedimos en el nombre de Jesús que nos perdone, que nos ayude y que le demos, Señor. Dice la Biblia, dar a Dios lo que es de Dios. Ayúdenos a darle, Señor, el tiempo, las habilidades y todo lo que usted nos manda en su palabra, todo lo que usted merece. Ayúdenos a ser hijos obedientes. Guárdenos, quédese con nosotros, Padre, y que tengamos cuidado en estos tiempos. Y si vamos a salir, que tengamos cuidado a donde quiera que debemos movernos, Señor. Le pedimos que nos guarde, Señor, y que siga dando oportunidad a aquellas familias que tal vez están engañadas por las tradiciones de este mundo, que están siguiendo las corrientes de este mundo, creyendo que hacen lo correcto o creyendo que agradan a Dios, pero la Biblia dice que no. Ninguna tradición, ninguna costumbre es agradable para usted. Rogamos en el nombre de Jesús que nos guarde, Señor, y nos permita seguir adelante. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a terminar.